Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto premio 2024 Internacional de Cultura Jurídica, que en esta ocasión se otorga al profesor Ricardo Caracciolo. Voy a decir 4 cositas, les prometo que van a ser 4. Bueno, tengo apuntadas 6, pero va a ser rápido y damos paso a la primera de las ponencias que como no podía ser de otro modo, pues es del homenajeado, ¿verdad? La primera cosa es qué es este premio internacional de cultura jurídica. Fue uno de los proyectos, otorgar este premio internacional de cultura jurídica fue uno de los proyectos con los que empezó la Cátedra de Cultura Jurídica en el año 2009. Estaba en la memoria de creación de la cátedra el tener un premio en ese sentido, y quería ser algo, digamos, distinto a lo que son habitualmente un conjunto de reconocimientos habituales, ¿no? El homenaje que se le hace a los profesores y profesoras queridos que, por ejemplo, pues, se jubilan, donde habla un montón de gente porque todos quieren decir que le han querido mucho y eso está muy bien, pero acaban siendo 2 o 3 días donde solo se dice que se ha querido mucho, y como tantas cosas, pues acaba siendo empalagoso, ¿verdad? Si solo se dice eso, dice 2 días intensamente diciéndose que se han querido mucho, pues oiga, vámonos a tomar vino y nos lo decimos de otra manera, ¿no? Y queríamos que fuera algo que no fuera ese tipo de homenaje, pero que a la vez fuera comunitario. Porque el otro modelo es, bueno, el otorgamiento de un doctorado honoris causa, que sin duda es algo importantísimo y prestigioso y de mucho valor universitario cuando se hace bien, como casi todo en esta época también se ha pervertido y los hay que hasta los venden. Pero bueno, en las universidades serias pues son cosas serias, pero ahí no hay discusión académica y la participación de la comunidad es muy reducida, digamos, totalmente pasiva, asistiendo, ¿verdad? Y queríamos hacer algo que tuviera el papel del homenaje y del reconocimiento, pero sin 2 días de decirnos que nos queremos mucho o que le queremos mucho al homenajeado, o al menos de decir solo eso, y que sean 2 días de discusión académica seria, de ponencias serias, tan largas como las de siempre, de debates serios, tan largos como los de siempre, por tanto no de una sucesión de 45 ponencias de 8 minutos, sino de ponencias as always y debates as always, y poderlo hacer además con el homenajeado digamos, en ocasión de la discusión de su obra. Y esto es lo que vamos a hacer en estos días. Evidentemente, no hará falta que aquí yo relate cuáles son los méritos teóricos por los cuales Ricardo Caracciolo es merecedor de este premio, de este reconocimiento y de muchos más. Pero más allá de los reconocimientos teóricos, más allá de un reconocimiento teórico a una obra de teoría del derecho, de filosofía analítica del derecho, de la que hemos aprendido todos en nuestras propias carreras académicas, quiero decir algo respecto de otro tipo de méritos, de esos que no están en los currículums, de esa forma de hacer de Ricardo Caracciolo que para mí ha sido de un aprendizaje absoluto. Pero no lo diré en mis palabras, sino en las suyas. En las suyas, en ocasión de una estupenda entrevista que le hizo Cristina Redondo, que estará por aquí, que le hizo Cristina Redondo y se publicó hace unos años en Docs. Hablando del ambiente en el que Ricardo creció,
del ambiente, especialmente del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires de ese tiempo, decía Ricardo lo siguiente. Su director, el legendario profesor Ambrosio Gioja, había conseguido reunir a su alrededor un conjunto de jóvenes profesores de indudable talento. Eugenio Bulíguin, Carlos Alchurrón, Roberto Bernengo, Ricardo Vibur, Carlos Nino, el mismo Jorge Baqué, Genaro Carrió, entre los más conocidos. A partir de ahí desarrolla algunas ideas acerca de lo que se vivía en ese tiempo allá y termina. Debo decir, sin embargo, que semejante influencia no lo fue tanto en los contenidos doctrinarios, de hecho me atraían también otras alternativas, sino más bien en el talante que predominaba en el instituto, en un cierto modo de dedicarse a la vida intelectual caracterizada por la honestidad y la aceptación de la crítica. Creo que esto, desde luego, es lo que ha caracterizado el trabajo de Ricardo Caracciolo. Si esto lo aprendió de ese ambiente, a fe que lo aprendió bien. Y los que aprendimos contigo, Ricardo, pues intentamos aprender contigo también esas cosas. Yo debo decir personalmente que mi primera clase en la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra la di en un curso de Ricardo Caracciolo, con Ricardo Caracciolo a mi lado. Yo sentía que no le hablaba a los alumnos, sino le hablaba a quien tenía aquí al lado de la oreja, que sentía su respiración e intentaba interpretar el sentido de su respiración respecto de las seguramente varias barbaridades que dije. Y en esto se muestra también una dedicación inmensa a los más jóvenes. A los más jóvenes ha sido, creo, una característica continua de su trabajo, dedicar un tiempo infinito a los más jóvenes con generosidad, con un carácter incansable, derrota a los más jóvenes porque supera la capacidad de los más jóvenes de resistir el cansancio, tremendamente crítico y a la vez tremendamente constructivo, porque es capaz, después de destruirte, de ofrecerte las salidas. Y esto no es nada habitual. Dice Ricardo, creo sinceramente que no hay una solución de continuidad entre la práctica de producir conocimiento y la práctica de transmitirlo. Cualquiera sea la distinción analítica que se pudiera realizar entre ambas, es muy difícil de percibirla en la experiencia cotidiana de la labor universitaria cuando se asume conjuntamente docencia e investigación. Y esa práctica de producir conocimiento y de transmitirlo indisociable, creo que ha sido también un signo del trabajo de Ricardo y desde luego nos lo ha transmitido a todos nosotros, no solo con sus escritos, sino con sus interminables discusiones. Un premio, dicen que se prestigia por las personas que lo han obtenido, por la lista de personas que lo han obtenido. El Premio Internacional de Cultura Jurídica lo tuvo en su primera edición Juan José Pons, en la segunda Susan Hack, en la tercera Paolo Comanducci, y a quien agradezco también que nos acompañe, y Ricardo Guastini, y en el cuarto Ricardo Caracciolo. No está mal para festejar un premio, ¿verdad? Así que gracias, Ricardo. Gracias a todo el grupo de la Universidad de Girona porque hacen posible que tengamos también este inmenso placer de tener este acto. Gracias a todos y a todas los que habéis venido de fuera de la Universidad de Girona, de fuera del país, de fuera del continente, para reunirnos y abrazar a Ricardo estos días, tanto en lo personal como en lo intelectual. Gracias a todos por hacernos felices. Y ahora, y hasta mañana, al final, que tendremos la laudatio y la entrega del premio, se acabaron las milongas. Vamos a lo serio. Ricardo nos va a presentar
Bueno, olvidé mostrarles esto. La foto. Este era el contexto en el que algunos crecimos. Es una foto del curso de doctorado, año 91, en la Autónoma de Barcelona, un curso de doctorado en el que, bueno, pues ya estaba Ricardo enseñándonos y estábamos algunos de nosotros con algunas canas menos, ¿eh? Algunos también con algunos kilos menos y en todo caso con mucha más juventud. Y quiero agradecer a Ángeles que me pasó esa foto ayer. Nada, Ricardo, te escuchamos para la primera ponencia de este congreso. Te escuchamos por todos los minutos que quieras y después abriremos el debate de la ponencia respectiva. Bueno, muy buenos días a todos. Y le doy sinceramente las gracias por contarnos aquí. Y no voy a mentir, me pone muy contento porque me encuentro con muchos amigos muy queridos que no veía desde muchos años. Y por supuesto no tengo menos que agradecer al profesor Jordi Ferrer esta elección y con respecto a la cual pues solamente algo que tiene que ver con el asombro que me provocó su elección. Ya me he dejado sin palabras porque ha identificado dos ítems que fue mi principio en Buenos Aires y después lo de Barcelona, como aquellas etapas en las cuales se produce lo que yo soy actualmente. Lo que soy actualmente, ustedes lo sabrán, pero tendrán que decir después en una conversación posterior a lo que voy a decir ahora, bueno, o tomando un café. Es difícil elegir algo para decir a esta etapa del curso o no en una carrera universitaria, ¿no? En verdad, el problema que me creó Jordi era precisamente tratar de decidir de qué manera iba a presentar este pedido de unas palabras en este acto. Bueno, una alternativa era algo que es mucho más estándar y a lo mejor más cotidiano, con el cual yo estaba acostumbrado, que era formular una idea en un artículo para una revista, tratar de discutirlo con bibliografía importante, o no, pero seleccionada como fuente de la inspiración del artículo, y eso en realidad no me pareció que fuera el material para este tipo de convocatoria. Es más bien lo que voy a ofrecer es una especie de reflexión. Bueno, la reflexión siempre es un producto de una ocasión en que alguien piensa alguna idea y puede ser una ruta rara hacia algún problema. En realidad, yo lo que pretendo con lo que voy a decir ahora es tratar de motivarlos a pensar junto conmigo algunos problemas abiertos de la filosofía del derecho y por qué me parece que están abiertos. Una especie de ida y vuelta entre una cierta historia intelectual personal y lo que yo veo ahora que se discute en el mundo más actual. Bueno, voy a hacer entonces distinciones, porque no tengo más de medio. Me he criado, como lo señaló Jordi, en el ambiente de la filosofía analítica de Buenos Aires, con gente como Carlos Alchurdón, Eugenio Bonín, Carlos Lino, etcétera, etcétera, mucha gente.
Y claro, era un estudiante, soy un alumno. No tengo más remedio que hacer análisis. No voy a defender esto, ¿no? Solamente puedo decir en su favor que está todo, no es una teoría el análisis filosófico, es más bien una especie de talante de cómo pensar para filosófico, es decir, teniendo como objetivo, a lo mejor, un dato importante que es tratar de ser honesto con el propio pensamiento y posibilitar la crítica. Esto tiene que ver con una especie de construcción de la filosofía, por supuesto, que es no pensarla como una especie de edición o de explicación de la poesía. La filosofía no es poesía. La poesía tiene otro ambiente, otro contexto de creación de ideas, pero que no es lo mismo. A ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿qué es la filosofía? Bueno, por supuesto no veo ninguna respuesta posible, pero sí indicar algunos rasgos que creo que serán compartidos, que me van a servir a mí para explicar esta idea un poco muy general que le quiero proponer en mi discurso. Bueno, creo que la filosofía no consiste en un conjunto de afirmaciones que uno puede hacer en un cierto momento histórico, en una cierta localización espacial, consolidadas. Eso es lo más lejano a la filosofía. Lo que tenemos como material de la filosofía es un conjunto de problemas, construcciones, que son posibles. No hay solución definitiva. Si cada propuesta de discusión, como si fuera una solución, si uno lo toma en serio lo que dije hace un momento acerca de la falta de dogmatismo, y solamente abrió esta puerta para continuar haciendo preguntas. Así lo concibo y así traté de trabajar, ¿no es cierto? Bueno, es verdad que entonces la idea de filosofía es una idea autorreferente, pues la propia idea es filosófica, entonces no podemos ganar el círculo vicioso de tratar de dar vueltas, de encontrar un concepto que sirva para ponernos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí, un mínimo acuerdo es necesario. Entonces, si uno toma en cuenta una experiencia histórica, que ya estaba hablando con alguien hace un par de días, podemos tener algún indicador de dónde estamos parados. O por lo menos dónde estoy parado. Yo no estoy en la filosofía oriental, por ejemplo. Es un talante que tiene que ver cómo uno ve cierta clase de problemas que tiene, sí, un origen, una tradición social y histórica. Somos descendientes del pensamiento griego, por lo menos todos nosotros que estamos acá, estoy seguro de eso. Entonces, en ese pensamiento, uno puede hacer una lista posible de problemas, que siempre será arbitraria. No hay más remedio que sea una selección arbitraria de cuestiones. Pero sí me parece que puede servir a hacer alguna división muy tajante, y esto es el hilo conductor de lo que voy a decir después, entre dos temas o problemas o cuestiones o preguntas que en esa tradición han ocupado el pensamiento intelectual, de esa tradición que viene de los griegos, y que tienen que ver cómo nosotros como individuos, con mentes particulares cada uno de nosotros, se relaciona con el mundo exterior y con otras mentes, porque las otras mentes también son parte del mundo exterior. Miren qué clase de problema, ¿no? Este dominio posible de preguntas, entre las cuales se
por supuesto, obviamente la epistemología, es decir, cómo conocemos, tiene que ver con lo que voy a hacer, denominar filosofía teórica. Por supuesto, la lista más o menos imprecisa que uno puede encontrar en cualquier enciclopedia filosófica, una larga lista de cuestiones, digamos, enumeradas como filosóficas. Y la otra división tiene que ver con una pregunta a lo mejor para nuestras vidas personales, a lo mejor más básica, más fundamental. ¿Cómo debemos vivir? ¿Y cómo se relaciona esto con la felicidad? Es decir, y esto tiene que ver ineludiblemente con preguntas de tipo cómo debemos actuar, que son preguntas normativas, es decir, está involucrada ahí la idea de norma. Esto no hay ninguna duda. Y esto lo voy a incluir, o se puede incluir en el ámbito que se llama filosofía práctica. Hay dos supuestos analizados que se pueden discutir después o forman parte de la discusión filosófica y que consiste en lo siguiente. El ámbito teórico está compuesto de proposiciones, en el sentido, digamos, normal del término, son afirmaciones del mundo verdaderas o falsas. Y el otro ámbito está compuesto por lo normativo, es decir, conoce el lenguaje, pero lo importante no es tanto el lenguaje, sino las ideas que están hechas, que tienen que ver con, repito, cómo debemos conducirnos. El tema de la felicidad y el tema de la vida buena, que es la tradición filosófica importante, son temas que no pueden ser fáciles de contestar en la dicotomía verdadero o falso. Se puede asumir que no son las prescripciones o normas, no son ni verdad ni falsas. Claro, esta división se puede cuestionar. Esto es indudable. De nuevo, insisto, ¿cómo pienso la filosofía? Todo lo que diga hoy y lo que se ha dicho y lo que digamos mañana es cuestionable. Y por definición, por lo menos la que yo tengo de filosofía, todo es cuestionable. Entonces, lo voy a usar, llamamos la distinción práctico, teórico, para preguntarme algunos, digamos, llevar a cabo algunas preguntas acerca del derecho. No tengo más remedio porque lo que conozco es el derecho. Alguna vez que me preocupé de la filosofía de la ciencia y había que saber matemática, física, biología, y está mucho más complicado que admitir que era simplemente un abogado, ¿no? Y como abogado tengo una formación de cierto tipo y que mi punto de partida irremediablemente para entrar a la filosofía era ese. No puede entrar a la filosofía si no era desde el derecho. Pero insisto en un título de alguna cosa que escribí alguna vez, al derecho desde la filosofía. Entonces, por eso insisto sobre que la discusión de hoy, más que jurídica, es, ahora pretendo así, filosófica. Voy a suponer, como hipótesis del problema, una cierta concepción teórica acerca del derecho, es decir, ubicada dentro de lo que llamé el ámbito de la filosofía teórica. Una que parece muy... También hay muchas polémicas al respecto, voy a asumir que ustedes, aunque seguramente van a discutir, van a estar de acuerdo. El derecho es un artefacto, en el sentido más literal
y veo acá a mi amigo José María y a Rosana, alguna objeción que me hizo alguna vez del artefacto. No te acuerdas, que tú has derecho sin que alguien lo produzca. Es decir, me refiero, no forma parte de la naturaleza anterior a la conducta humana, algo que se llama derecho. Vamos a ver después de qué se trata, cuál es su naturaleza. Preguntas teóricas son de este tipo. ¿Cuál es su reconstrucción conceptual mejor, más plausible? Estas son preguntas teóricas. Pero sin duda alguna es imposible negar que el derecho, o los derechos, perdón, que hay una tarea importante que hacer, los derechos son artefactos. El derecho de la historia, derechos actuales, derechos, vamos a ver, futuros, pues son artefactos. No hay derechos, importante decirlo, sin acciones humanas. Y el segundo dato, que también supongo que será admitido, es que normalmente, aunque después algo diré cómo se puede discutir este punto, uno piensa que el derecho es algún conjunto o serie o sistema o presentación de normas. Por supuesto, te vuelve al punto de partida, ¿qué diablos son las normas? Y por supuesto es el problema central de haber derecho esta pregunta. Pero de hablar de normas es, por supuesto, una manera de inclinar la balanza para el lado de la práctica. Es decir, pensar que lo que sea teóricamente identificado, teóricamente como derecho, es simultáneamente una parte de los indicadores de las preguntas prácticas. Es decir, básicamente, cómo debemos vivir. Por supuesto, tenemos una serie de interrogantes, pero creo que, en el fondo, este es un interrogante muy básico. ¿Cómo voy a relacionar ahora mentalmente ambos dominios de la filosofía? También lo teórico con lo práctico. Por supuesto, ya sé que muchas respuestas, lo puedo decir, mire, la descripción de lo práctico, lo que hace la teoría. Está bien, pero esto supone alguna respuesta que vamos a ver, y esto es un poco el argumento que voy a decir ahora. Vamos a ver si se puede evadir una respuesta de lo práctico. ¿Sí? Lo que quiero decir que un teórico a lo mejor podría insistir que hay una práctica de alguien y lo que hace el teórico es tratar de dar cuenta de esa parte, de describirla, y por supuesto en esa descripción tiene que tener un cierto compromiso con parámetros epistémicos propios a lo mejor de la ciencia. Pero simultáneamente, muchas preguntas que se formulan, esto todo el mundo tendrá que disculparme que admitirlo, los llamados, a lo mejor técnicamente operadores del derecho, tienen que formularse. Es decir, y esto sí se pregunta práctica. Me refiero, ¿qué debemos hacer? O que sea relativizar, en el sentido de acuerdo al derecho. Veamos. Me parece importante indicar esto por esto. Esto parece ser un problema filosófico involucrado en la dimensión teórica relativa al derecho. Y habrá preguntas prácticas acerca del derecho. Esto es importante recordarlo porque muchas veces no se tiene en cuenta. El mismo Albert Hart,
que sin duda es un teórico tal vez el más importante en las discusiones actuales del derecho, reconocía siempre desde el punto de vista externo al derecho, es decir, externo a la dimensión teórica, pero siempre formular preguntas prácticas. La principal es una que ustedes conocen bien, pues se discute todos los días. Preguntas de que indicar que esa no es la vía que quiero proponerles. La pregunta es práctica, ¿es o no moralmente obligatorio obedecer al derecho? Moralmente obligatorio obedecer al derecho. Y desde el punto de vista, pues, se puede incluso precisar la pregunta a todos los derechos o a algunos derechos. Pero esto no es la pregunta práctica, a mi criterio, esencial. La pregunta práctica esencial me parece que es una más general, más amplia. ¿Es racional o no obedecer al derecho? Esta es mucho más importante. Pues, bueno, a muchos de ustedes podrán pensar si no es la misma pregunta. Bueno, esto se puede discutir. Pero incluso algunos metaéticos importantes del ámbito del realismo moral, por ejemplo, David Brin, decía que esto son dos preguntas muy distintas, porque para él la moral por sí sola no da razones para actuar. Es decir, que agregarle al concepto de moral, cualquiera que sea ella, algo que ver con la pregunta de que lo racional. Por supuesto, si esto vale para la moral, tendrá que valer igualmente para el derecho, en el sentido que uno puede preguntar, además de todos los datos teóricos que uno pueda insertarle en su reconstrucción conceptual, ¿es racional o no obedecer el derecho? Claro, dice, bueno, es una pregunta posible, ya lo sabemos, pues, pero ¿por qué es importante en este momento? El concepto de normatividad del derecho es sin duda el central de aquellos que están abiertos todavía. ¿Qué quiero decir que están abiertos? Bueno, vuelvo a mi hipótesis, a que la filosofía, por definición, están abiertos. Los temas de unidos están abiertos porque son pruebas filosóficas. Entonces, no hay una clausura acerca del tema de la normatividad. Y solamente uno se va acercando, que es lo que está todo haciendo hoy, por ejemplo. Pero hay un problema, este es un problema, por supuesto, muy clásico. Si uno tiene en cuenta el siglo XX solamente, puedo partir con Kelsen, que sin duda es un protagonista de una discusión sobre la normatividad, según la cual, y bueno, no sabemos si hay normas en el mundo. Hay que suponer que existen. Entonces voy a suponer que existen normas como principio, como forma, como punto de partida para poder conocer normas. Es un poco, si no las hay, diciéndolo un poco como si fuera una mesa de café, me las invento. Bueno, claro, esto abre muchos problemas, porque, por ejemplo, gente de nuestro entorno, seguramente, de formación, como Alfred diría, bueno, mire, si hay normas, ¿para qué va a suponer? Además, hay otras normas, porque en el caso, estas supuestas normas son normas que dice como las demás normas deben ser obedecidas. Otra norma. Entonces, Alfred diría, bueno, ¿para qué quiero otra norma? Si son normas, ¿para qué quiero otra? Entonces es circular, porque supone lo que dice Rawls, que realmente el derecho está compuesto de normas. Y este es el problema, porque
en la literatura actual, no toda, pero gran parte de ella, se piensa que una alternativa teórica de enfrentarse con este problema es pensar, reducir conceptualmente la idea de norma a la idea de razón para la acción. Voy a hacer una aclaración básica y fundamental. Esto no es lo mismo que la operación de asociar el derecho con la moral. ¿Está bien? No significa, como la estrategia teórica, por lo menos por ponerla de esa manera tan general, la tesis de que el derecho, como norma, se reduce a normas morales. No significa esto, pero sí significa que al menos hay razones jurídicas. Cuando uno piensa que estas razones jurídicas son una especie de conjunto de razones muy especiales que estarán o no asociadas o no, vinculadas o no con otras razones, prudenciales, morales, pero que son razones. Interesante cuando uno ve esto es que esta manera de presentar la normatividad es una propuesta teórica, a pesar de la apariencia práctica. Porque, por supuesto, si yo me formulo la pregunta práctica, ¿es racional o es el derecho? Y después le agrego que el derecho está compuesto de razones. Y la respuesta es casi obvia. Pues, si yo sigo el derecho, sigo razones. Y por lo tanto actúo racionalmente. Entonces parece que una pregunta teórica o respuesta teórica me soluciona por la práctica. ¿Es racional o no obedecer al derecho? Creo que el asunto es realmente al revés. Que tengo que resolver primero un problema práctico y después ver qué me queda para decir el ámbito teórico, la visión teórica. Esta es la idea por la cual uso la idea de la racionalidad como un indicador de problemas abiertos. Esta especie de vuelta entre lo práctico y lo teórico. Es más, creo que si la posibilidad de mantener en la teoría del derecho esta reducción conceptual, que insisto, no es esta reducción conceptual a la moral, sino a la idea de racionalidad, se mantenga, supone una cierta tipo de respuesta a una cuestión práctica. Es decir, al revés de lo que uno podía pensar. Bueno, ¿cómo puedo pensar esto? La idea de racionalidad es, por supuesto, muy compleja, ¿no? Cuando empecé a pensar este problema, me encontré con alternativas muy grandes para pensar tratar de empezar a elucidar el concepto de la racionalidad. Pero claro, acá tengo dos dimensiones. Una de la cual voy a indicar algo muy general. El ámbito de la teoría se vincula con razones para crear. Entonces, cuando uno trata de sostener una tesis teórica, ya sea empírica o no empírica, o sea, matemática o lógica, o metafísica, algo que tiene que ver con el mundo fuera de nuestra mente, la respuesta tiene que recurrir a razones para crear, cuyo análisis queda fuera de lo que yo puedo hacer hoy. Entonces, la otra dimensión es la acción, que tiene que ver la otra dimensión de la filosofía. Bueno, ¿cómo puedo pensar la idea de racionalidad en el ámbito de las acciones? Bueno, hay dos modelos, por lo menos lo que yo veo. Uno dice que la racionalidad de mi acción depende de que son medios necesarios
o al menos suficiente para un fin, objetivo, estado de cosas que yo como individuo quiero lograr. ¿Y de qué depende esto? Que mi acción sea una especie de condición para que algo se produzca en el mundo y que yo lo quiero. Es decir, la relación medio-fin. Que si uno piensa un poco, esto está discutido por muchos autores, las relaciones de tipo empírica. O sea, el problema de saber cómo mi acción se vincula con un cierto de cosas en el mundo. Entonces se llama normalmente relación instrumental. Entonces, la acción como instrumento. Esta es un poco la idea básica. Y con respecto a los fines, los fines son indiferentes. Los objetivos no importan. Además, como decía Gibbon, no se puede discutir nada sobre los fines. Toda la acción es la idea de los fines. Tendrá que ver con sentimientos, emociones, actos de amor, pero eso no es ya el ámbito racional. Primera idea. Segunda idea, este es un error. Las religiones son un error. El error consiste en pensar que el valor de los objetivos es irrelevante, cuando el asunto es exactamente al inverso. Mi acción es irracional si me persigue fines desvaliosos, objetivos desvaliosos, estado de cosas desvaliosas. Es irracional si, digamos, produjo un mundo intrínsecamente rechazable, perverso, malo. Es decir, hay fines que vale la pena conseguir, que son intrínsecamente valiosos, o que son intrínsecamente valiosos. Y por lo tanto, si algunas acciones son medios necesarios para obtener estos fines que uno entiende que son intrínsecamente valiosos, entonces las acciones también son intrínsecamente valiosas. Y por lo tanto intrínsecamente racionales. Entonces una discusión de los fines indispensable para dar cuenta de esta idea de racionalidad. Dos alternativas. Esto sin duda tiene referentes en la filosofía. Incluso en la filosofía moderna o en la griega. Pienso en Hobbes, donde el bien intrínsecamente valioso es la supervivencia. Entonces, el medio necesario para asegurar la supervivencia es el Estado o el derecho. Es un conjunto de reglas que debemos compartir. Debemos compartir en el sentido sustantivo, según la primera idea. Es decir, la sobrevivencia es un valor a procurar y el derecho es el medio necesario. Claro, ya empezamos a lo mejor a plantear la cuestión que quiero discutir hasta el final. ¿Qué quiere decir Hobbes con eso? Que la supervivencia es un valor que de hecho todos queremos. Y bueno, esto seguramente es cierto, ¿o no? Porque no hay, usando el lenguaje actual, contemporáneo, no hay planes de vida posibles sin sobrevivencia. Entonces, como condición necesaria de cualquier alternativa, la sobrevivencia es lo básico. Entonces, y el Estado, como te he dicho, me asegura la sobrevivencia. No hay más que discutir. ¿Qué otra cosa quiere para asegurar lo principal? ¿Y qué es lo principal? Además de otras propiedades que puede tener el derecho,
que asegura que mi acción es racional, porque persigue un bien intrínsecamente valioso. Bueno, esta es la versión objetivista del bien. Y la otra, la que dice, no, mire, todos queremos sobrevivir, sería la versión subjetivista, que como tal puede ser, por supuesto, falsa, ¿no? No todos quieren sobrevivir. Ahora, la otra dice, bueno, si no todos los que no quieren sobrevivir es que son irracionales, porque no buscan la obtención de bien intrínsecamente valioso. ¿Qué hacer con esta idea y con respecto al derecho? Varias cosas se pueden hacer. La primera, por supuesto, la que estoy elucubrando, no todos ustedes, pero si alguno estoy seguro, es pensar qué es esto lo bien intrínsecamente valioso. Una noción seguramente metafísica que tiene que ver esto con la analítica. No existe lo bien intrínsecamente valioso. Respuesta posible, por supuesto. Que conduce, bueno, está bien. Uno podría responder de otra manera el problema. Indíquenme cómo es posible que el derecho, cualquier derecho, pueda constituir razones para actuar. Porque si yo admito que el fin existe de valiosos, esa parece una respuesta suficiente para asegurar que cumplir con el derecho es racional. Pero también puede ser necesaria. ¿Qué otra cosa puedo agregar para asegurar que el derecho puede ser racionalmente cumplido? Que es racional obedecer al derecho. Repito, para tener en cuenta la distinción, que no habla de si es moralmente obligatorio obedecer al derecho. No estoy hablando de eso, Estoy hablando de si es racional obedecer al derecho. O fue una pregunta distinta e incluso anterior a la otra. Sino, como hablo de racionalidad, mi pregunta es, ¿qué más hace falta para que pueda decir que cualquier derecho, mejor dicho, perdón, el cumplimiento de cualquier derecho es un comportamiento racional? Y no tengo recursos, no hay más. O bien creo que hay valores científicos, o bien no hay racionalidad sustantiva del derecho, es decir, no hay racionalidad en cualquier derecho. No, eso no lo hay. Puedo decir otras cosas. Puedo decir, por ejemplo, que la supervivencia no es el valor intrínseco. Pero mantener el argumento de Hobbes, busquemos otro valor intrínseco, que también cumpla la función de asegurar la racionalidad. O puedo decir lo que es más probable que muchos de ustedes sostengan, que algunos derechos, son dignos de ser defendidos desde el punto de vista de la racionalidad. Algunos, no todos. Pero claro, esto ya me lleva a otra discusión. ¿Cuáles derechos? Y no tengo más remedio que pronunciar sobre el contenido de los derechos. Estos son los que pueden ser defendidos y estos no. Es decir, vuelve una cuestión práctica, que es una cuestión de valor o que sea encubierta. Pero en este caso, no hay manera de defender la tesis de que las normas jurídicas se reducen a la separación. Solamente algunas normas jurídicas, que son las del derecho privilegiado, los derechos privilegiados. Por ejemplo, el derecho democrático, el derecho islámico, usted diga, como privilegiado. Solamente eso. Por supuesto, no está en el trabajo, pero esto explica mucho fanatismo, ¿no? Como mi derecho es el derecho privilegiado y esto me conduce a acciones que van más allá de la defensa del ideal y pueden llevarme a que son acciones básicamente irracionales, que es romper los acuerdos. Pero hay otra idea
que tal cosa, y déjeme que hiciste todo esto, que es la siguiente. No hay duda que esta idea tiene sustento empírico. Es decir, una idea teórica que es muy difícil de discutir. No podemos vivir aisladamente. La convivencia es necesaria. Sea como sea la manera de organizarlos, la organización es una condición necesaria para sobrevivir como individuos de la especie humana. ¿Esto qué requiere? Requiere participar en lo que David Lewis y el mismo Hobbes, esto es lo interesante cosa, tiene una parte del Leviatán donde dice exactamente lo mismo que David Lewis. El problema de la supervivencia es una cuestión de coordinación, es un juego de coordinación. Entonces, uno participa racionalmente del juego de dos maneras. O bien está de acuerdo con el objetivo del juego, o bien debe estar de acuerdo con el objetivo del juego. Tenemos las dos dimensiones mezcladas, encubiertas, dos respuestas posibles. Y la primera es teórica y empírica, y la segunda ya no es ni teórica y empírica, es normativa, práctica. Esto me parece importante, porque me permite decir que la idea de la racionalidad está presente en cualquier elección que uno tenga que hacer acerca del dominio normativo del dominio derecho. La elección básica es cuál derecho, y esto está, la cuestión práctica está, para mí, obviamente involucrada ahí. Es decir, la pregunta por la normatividad del derecho A o el derecho B está involucrada. Es la única cuestión relacionada con la racionalidad. No, seguramente no, aunque las otras son, si quieres, derivadas. Una que es importante, que me parece interesante ver, es la pregunta sobre cómo justificar racionalmente la sentencia. ¿Me entendía cómo aplicación del derecho? Bueno, es la misma pregunta. Aplicación del derecho. Bueno, para que yo justifique racionalmente la aplicación de una norma jurídica, es necesario que las normas sean pensadas como las normas para todas. Y, o bien, si yo niego esto, tengo que pensar otra manera de justificar la sentencia, que ya no recurre al derecho, sino a otra cosa. Pregunta central. ¿Y por qué central esta pregunta? Porque la respuesta acerca de la naturaleza de las normas, que yo comenté hace 2 minutos, puede ser contestada desde el punto de vista teórico por teóricos que siguen la tradición de Kant. ¿Por qué? Bueno, porque para Kant no hay derechos sin aceptantes. La categoría de individuos, entre los cuales están los jueces, ¿qué piensa los aceptantes? El derecho da razones para todas. Es decir, que la conducta de ellos, cuando obedecen, aplican, cumplen con el derecho, es estrictamente racional, por actuar de acuerdo con la razón. Esta es la manera de decirlo. Otra manera podría ser a la raza. Piensa que la autoridad del derecho es legítima, y que solamente la autoridad legítima es la reparación. Es decir, o creen, y esto es distinto, que la autoridad es legítima, y por lo tanto creen que el derecho para la reparación. Esto puede ser así, porque las creencias pueden ser falsas, en parte puede ser sistemáticamente falsas, pura ideología. Es decir, no me da ningún fundamento para mantener
que es racional, obedecer al derecho, porque suministra la razón para la acción. Y por lo tanto me queda en el aire lo de los jueces. ¿Por qué puedo decir yo que lo que hacen los jueces es racional? Bueno, acá está involucrado muchas preguntas, por supuesto que no voy a decir nada más que algunas palabras, ¿no? Vinculadas con problemas filosóficos más generales. Lo que ha hecho pues es, como sabemos, argumentar. Un argumento da razones en apoyo de una tesis empírica, por un lado, normativa poderosa. Apoyo quiere decir dar razones, hacer una especie de jerarquía de razones, una en favor de la otra, hasta que se llegue a un punto. ¿Cuál punto? Mire que llegar a un punto acá, en cualquier discusión, llegar a un punto donde decir el ciclo de la pregunta acerca de lo racional. El punto me asegura la relación del resultado. Pregunta importante, ¿cuál punto? Según algunos filósofos, por ejemplo, Piaget, es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Lo único que hay son acuerdos de hecho. Y las discusiones de hecho, las empíricas, se terminan solamente cuando te ponen de acuerdo. Claro, esto es empírico. Es decir, que la cuestión práctica, filosófica, de cómo debemos argumentar, depende de una cuestión teórica, empírica. ¿Dónde para la discusión? ¿Dónde se sospesa la discusión? Extraño esto, ¿no? Una especie de vuelta de dos ideas. Por lo menos lo pensé de esa manera. Un buen argumento, entonces, ¿qué es? ¿Qué pregunta? Es poco de $1.000.000, ¿no? Cuando para, como decía Piaget, la discusión, pues, de nuevo es un hecho. Cuando para, cuando las partes están convencidas, una por la otra, o al revés. ¿Y cómo sé que esto raciona? Y no es una pura persuasión, un recurso a lo emocional, a la poesía, a la ideología, a lo que usted quiera. ¿Cómo sé que raciona? Y no lo puedo saber, salvo que tenga que a un esquema que va más allá de esa práctica y la muestre como un caso que hay que defender de un valor, cierto valor intrínseco, hace que es lo racional. Tengo además otra alternativa, discúlpeme, ¿cómo estoy con el tiempo? Es que estoy pensando simultáneamente ahora sobre el tema, lo confieso. Me gustaría todavía a mi disposición que diga, mire, todo este es un gran problema, pues es la ficción. El derecho es pura ideología, es un invento, no es un invento mío, por supuesto. Un marxista de alguna idea muy centraria, no existen normas. La idea de deber es una ideología, la idea de deber. Por lo tanto, su planteo es un planteo totalmente absurdo, porque no puede haber racionalidad donde no hay normas. Pensar como usted está pensando. No hay tal cosa como seguir un deber. ¿Qué es lo que hay? Imposición de compromisos políticos, imposición de ideologías, imposición de que valores totalmente subjetivos. ¿Qué clase de la ciudad es esta? ¿Existe o no existe?
Claro que sí, claro que existe, por supuesto que existe, pero solamente instrumental. La idea se metía así en las acciones, esas son instrumentales. Esta idea que muy, digamos, pesimista acerca de la realidad del derecho. Por supuesto que tiene fundamentos en los mismos hechos. Algo que no se puede negar y que todos estamos de acuerdo. El derecho, por lo menos el contemporáneo, sí, expresa en textos legales. ¿Y qué dicen los textos? Dicen los textos. ¿A qué sé yo? Hay que interpretar los textos. No hay textos, no hay normas sin interpretación. De interpretación, porque por supuesto no voy a dedicarme más un par de minutos al respecto, es la siguiente. Para interpretar necesito reglas de interpretación. Hay muchas reglas, tampoco voy a enumerar, usted las conoce, pero eso no es suficiente. Segundo paso es cómo justifico el uso de estas reglas y no de otras. Pues es el viejo problema de Piaget, pero tengo otra. ¿Y cómo justifico esta que elegí en segundo lugar? Paso por paso llego a un regreso al infinito. ¿Qué me queda? ¿Cuál es mejor interpretación? A lo que yo resuelva. Por mis objetivos, mis valores, mis búsquedas. Es decir, vuelvo a la sociedad instrumental. Es una cuestión teórica sobre qué dice el derecho. Se comenta así en una cuestión práctica. ¿Qué debe decir el derecho? Pues le he convertido de esa forma vía el resultado final. Es decir, que se juicio subjetivo valor. El que elige finalmente la decisión, que es el último juez, lo que hace es actuarse por propio valor. Esto con la descripción pues esto también genuina, verdadera, correcta. Pero esto implica que el derecho, discúlpeme, no existe. Entendido con norma general. Es necesario negar. ¿Se puede negar esto? Claro que se puede negar, aunque hay problemas con esto, ¿no? Porque negar esto quiere decir que no puedo admitir que en la práctica de nuestro comportamiento sigamos reglas. Esto es muy difícil, pero se puede hacer. Y entonces ya termino. Supongamos que sea cierto esto. Y vuelvo ahora al problema de Hobbes. Lo dejé en un punto en el cual, al final, en una cierta lectura, por supuesto, para Hobbes, lo básico es el juego de coordinación. Sobre qué vamos a discutir con valor a conseguir con las normas generales. Ese es el punto donde dejé a Hobbes. Vuelvo a Hobbes. Supongamos que el derecho no exista. Sin embargo, diría, la única manera de sobrevivir es con el derecho. ¿Qué hay que hacer? Hay que inventarlo. Hay que construirlo, porque sin derecho no se puede sobrevivir. Entonces volvemos a discutir qué es el valor sustantivo del derecho. Discutir cualquier derecho. Esto no es estrictamente necesario. No cualquier derecho empíricamente existente. Tú puedes decir que eso es el mejor derecho. ¿Cuál es el mejor derecho? Hace falta volver al derecho natural. No. Es una idea equivocada. Los derechos existentes, algunos son buenos, otros son perversos, otros son indefendibles, otros son radicalmente malos, otros son nobles, otros son de excelencia, pero son distintos derechos. Esto no negar decir esta clasificación no nos vuelve no derechos. El derecho natural no es la que sirve acá.
¿Cuál es la que sirve? Y bueno, acá sí voy a cerrar con una especie de, digamos, lema personal, comprometido, filosófico, muy comprometido, lo digo así. ¿Por qué comprometido? Por el futuro de mis hijos, de mis nietos. Este es el mejor de los mundos posibles. Ah, no, este es uno de los mundos posibles. Un mundo que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Por definición, no es el mejor, es alguno. Entonces, siempre puedo pensar, cualquier situación histórica me toca vivir un cambio que implique alguna mejora. Y el derecho con herramientas, y sí, supongo el derecho con herramientas, es otro supuesto. Por lo tanto, el derecho que me permita superar un paso más en busca de un ideal que habrá que discutir. Es un paso que me va a mejorar el mundo en que vivimos. Entonces, ¿qué tipo de discusión es esta? Y en el final es una discusión de racionalidad. ¿Se puede negar esta discusión? Por supuesto, hay que negar. Entonces, me parece a mí que las acciones pueden ser racionales desde un punto de vista sustantivo. También hay que creer en eso. Muchas gracias. ¿No me la Pues, preguntar? Sí, claro. ¿Te vas a ir tan fácil? Ya me parecía bien. Edgar Aguilera. Ruego brevedad. Sí, claro. Buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por tu muy estimulante y sugerente presentación de ideas. Tengo dos preguntas que intentaré que sean breves. La primera es, si piensas que hay alguna diferencia entre preguntar si ciertas creencias y acciones son racionales y si dichas creencias y acciones están justificadas. Es decir, una pregunta sobre la relación entre la noción de racionalidad y de justificación en los ámbitos teórico y práctico. Y la segunda es si crees que hay algo así como una normatividad epistémica y si es así, ¿qué tipo de normatividad piensas que es? Muchas gracias. Epistémica. Las preguntas son rápidas, las respuestas. No, muchas gracias por la pregunta, realmente muy buena. Empiezo por la segunda. Por supuesto que no podía avanzar, creo que lo dije. Hay una normativa epistémica, la hay. La noción de racionalidad en el ámbito teórico depende de una racionalidad, las razones para creer. Razones para creer, entonces, supone que tengo racionalidad en el conocimiento, que no es lo mismo que de verdad. Entonces, en este ámbito, justificar una creencia no es lo mismo que mostrar que es verdadera. Pero esto no es lo que he discutido en el trabajo y lo digo, doy por sentado en el ámbito teórico. Se puede hablar de muchas maneras, metafísicamente, solamente conceptual, es decir, de construcción de conceptos, o solamente descripción de hechos, puro empirismo, puro fenomenalismo. Esto no lo he discutido, desde el punto de vista de la filosofía. Y con respecto a lo práctico, hay, bien la pregunta me permite aclarar un punto. Si yo soy coherente, tengo dos paneles de justificar una acción. De la moral y desde lo racional, con dos maneras distintas. Porque mi coherencia me lleva a distinguir distintos tipos de razones. Perdón. Me lleva a distinguir, no distintos, por supuesto distintos tipos de razones, pero y a la idea de que la moral, creo que lo dije,
no implica necesariamente razón. Interesante esto porque sigue justificar sin razón. Si admito esto, pero otra discusión es esa. Hay que anotarlo en un papelito. Gracias. Paulo. Una observación de la que surge una pregunta. Y la observación es la siguiente. Nosotros, creo, en nuestra comunidad manejamos más o menos los mismos instrumentos de trabajo, ¿no? La filosofía analítica y sus distinciones, etc. Pero claramente dentro de la filosofía analítica del derecho hay estilos diferentes. Y yo creo que Ricardo tiene un estilo de hacer filosofía que es diferente de los estilos de casi todos los filósofos analíticos del derecho contemporáneo que nos han precedido. Yo diría así, muy sencillamente, que en general los filósofos analíticos del derecho o son constructores o son destructores, ¿no? Hay, yo diría, una mayoría que son constructores, construyen teorías. Algunos de las personas que tú has mencionado, con las que has trabajado en Buenos Aires, como Eugenio, como Carlos Alchurra, eran constructores de teoría fundamentalmente, entonces usaban estos instrumentos para construir y afirmar tesis que después argumentaban, etc. También hay poco menos destructores, es decir, los que usan los instrumentos de la filosofía analítica para destruir los problemas, para mostrar que los problemas no existen, o están mal formulados, que la pregunta está más formulada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tu estilo yo lo definiría algo como socrático, dilemático. Tú, sobre todo, y lo has dicho al comienzo de esta charla, pero se ve en toda tu producción literaria, produces problemas, muestras, produces problemas filosóficos, lo discutes y nos dejas casi siempre con soluciones abiertas, donde siempre se puede seguir discutiendo y argumentando, presentando razones. Bueno, esta es la observación, no sé si es acertada o no. Está bien. Y la pregunta es, ¿tienes razones a favor de este estilo? Es una pregunta complicada esta última. Tengo una respuesta simple, ¿no? Pero no importa eso. La respuesta simple es sí por definición de filosofía. Yo empecé diciendo que la filosofía no es una lista de soluciones de problemas. Las características que tienen todos estos problemas, todos, por lo menos lo que yo entiendo, que están siempre abiertos, nunca confusos. Es muy difícil encontrar, aunque hay algunos ámbitos en los cuales digan, no, esta es la opinión consolidada, la oficial, la estándar, digamos, la que no hay que tocar. Esta idea es una idea reaccionaria, desde el punto de vista de la idea originaria de filosofía. Pero la idea no es reaccionaria, la originaria es progresista. Vuelvo al final de mi charla, que es la más guío esto, ¿no? Que siempre posee otra pregunta, otra respuesta mejor. En ese sentido, por supuesto, mi destrucción posible de un tema, de una solución, de una tesis, debería ser un punto de partida para decir, bueno, busquemos otra solución. Para lo cual es necesario primero mostrar que la que está consolidada no es la mejor solución. Entonces, en ese sentido, o sea, destruir y avanzar parece la cara de la misma moneda, porque destruir sin avanzar es complicado. Es verdad que la filosofía analítica, sin discutir tanto el tema de dónde están los límites, como tú dirías, algunos son puramente destructivos. Pero destructivos en un sentido
A lo mejor, Paulo, estaría un poco preguntándote a ti esto. En tu tipo de sentido, ¿qué es lo que estudia? ¿La idea que está vigente o el problema filosófico? Que son dos cosas distintas. En vigente lo que se estudia es la idea, el problema como problema, no la respuesta. Se aparta de la respuesta mostrando que el problema no existe, que es un solo problema. Esto tú lo pones como destructivo. Y los constructores se enfrentan con el primero hay que, digamos, cambiar lo que está. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Mostrando que lo que está se puede mejorar o mostrando que no existe. Con lo cual algunos constructores se encuentran con las manos atadas, sigan una línea, en el sentido que lo que destruye, lo destruyo porque no porque sea malo, perverso, incorregible, sino porque eso, tú estás de acuerdo con eso, es un solo problema. Entonces, la verdad que no sé lo que he hecho yo con esto, ¿no? Pero sí me he preocupado porque presentar una cuestión con una cuestión que me parece el principal argumento para trabajar y mostrar una pregunta que vale la pena tratar de avanzar en una solución. Pero solución definitiva, no, te repito, por definición no es definitiva. Y tú me preguntas, ¿estás de acuerdo con esta idea? Y bueno, también me cojo respuesta con una... ¿Cuál sería otra respuesta? Mira que la pregunta es cómo caracteriza la filosofía. ¿Y cómo caracteriza la filosofía? ¿De qué manera? O bien una lista, cosa que parece medio imposible hacerlo, o bien por un rasgo general. ¿Qué rasgo general parece? Y me parece a mí, esto también se puede estar o no de acuerdo, es ese rasgo que son siempre preguntas abiertas. Y este trabajo quiso tratar de mostrar con un tema esa característica. Gracias, Pablo. Tenemos 20 minutos y 6 preguntas. Rogaría brevedad. José Juan. No. Gracias, Ricardo. Gracias también porque otro rasgo de Ricardo, como hoy hemos podido experimentar, es que las muchas veces que le hemos oído una presentación oral, hace unas presentaciones como si hubiese construido este relato de hoy para nosotros. Esto es algo siempre sorprendente. Es como si cada vez lo hiciera para nosotros. No es una cosa prêt-à-porter, como de muchas veces, sino un traje a medida. No. Nos cuenta esta historia a nosotros y esto nos involucra. Esto es realmente maravilloso y siempre es algo que desde el principio, recuerdo desde el principio de Ricardo. Yo quiero hacer una pregunta directa, porque bueno, esto claro es uno de los problemas centrales de la filosofía, ¿no? Y la racionalidad, las razones para creer, las razones para actuar. Pero mi pregunta es, Ricardo, ¿tú piensas que de verdad hay normas, deberes, razones para actuar? ¿En serio? No razones para actuar que dependen de mis deseos, que no sé qué, sino razones objetivos para actuar, normas, deberes, ¿hay o no hay? Porque esto es importante y tiendo a pensar que tú siempre has seguido siendo humeano y si es así, más bien una respuesta más bien escéptica, pero a lo mejor me equivoco, más bien escéptica, esta pregunta mía. Y si es así, termino enseguida, si es así, entonces yo te diría, ¿por qué ser escéptico respecto a las razones para actuar y no serlo
respecto a las razones para creer, porque hay muchos argumentos escépticos muy poderosos respecto a las razones para creer, ¿no? ¿Por qué no somos cerebros en una cubeta, ¿no? Ahora hay un filósofo de Oxford, Bostrom, que dice que lo más probable es que nosotros seamos generados como en una especie de mundo Matrix nosotros. Este mundo universo es como un universo Matrix imaginario. Y estos argumentos escépticos respecto al mundo objetivo yo creo que no tienen fácil respuesta, al menos no directamente. Yo creo que al escéptico solo se puede contestar indirectamente. Si tenemos un modo más sensato de dar cuenta de todas las cosas que creemos, pues olvidémonos del escéptico. Porque ¿por qué no tomar esta estrategia, esta es mi cuestión, también en las razones para actuar? ¿Por qué no pensar? Porque las intuiciones son igual de fuertes. Si yo camino por un riachuelo de 2 palmos de agua y un niño se cae y está por ahogarse, yo tengo una razón objetiva para que solo tengo que levantarlo. Una razón objetiva. Es igual mis deseos, es igual otras cosas. Tengo una razón objetiva. Esto me parece que pensamos, que sentimos y pensamos así. Bueno, esta es la cuestión. Bien, José Juan, me ayuda a contestarle a Paolo esto, ¿no? Mira, incluso aclarar lo que he dicho acá, ¿no? Existe razón objetiva para actuar. ¿Qué sé yo? Esta respuesta metafísica puede ser a lo mejor una axioma, o por un postulado, o una especie de principio de alguna formulación. Lo que yo discutí ahora de forma negativa, antes de, digamos, aclarar lo que digo al final, es la idea de que puedo reducir la idea de norma jurídica a la idea de razón para yo. Norma jurídica. La idea de norma en general. Que quiere decir esto, que son las normas y se lo paso. Esto es para seguir discutiendo. ¿Quién es? Bueno, los que tienen menos años que yo, qué sé yo. Se resolverá en la fuerza filosófica. Esto es importante. No sé cuáles son las respuestas del futuro. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? ¿Me impide discutir? No. ¿Por qué me impide discutir? Porque tenemos un problema empírico. Estamos en un mundo en el cual no podemos salirnos de ese problema. Tenemos que convivir. Y entonces sí, ahí le pongo una especie de, digamos, axioma, donde espero que usted lo comparta. Puedo decir que no. Algún filósofo dijo que el mundo actual es el mejor de los mundos. Esta es la tesis filosófica que estoy negando. Y que para negarlo, sí, apelo a su acuerdo, que nuestro mundo actual no es el mejor número posible. Y esto a qué nos obliga. Nos obliga a discutir cada vez, una vez más, cómo es cambiar nuestro mundo para que el mundo del futuro sea mejor. Esto supone objetividad de las razones, la discusión, y no. Pero sí supone que existe un ideal. Y el ideal es una idea más bien de razón de valor. Y ahora, la otra pregunta es metafísica. Existe la separación. Y digamos, volviendo al derecho, bueno, con esto yo estoy en desacuerdo con lo que piensan que el derecho está cumpliendo el objetivo de la relación. Porque lo que se piensa que solamente son jurídicas tiene un problema, que es el problema de Hobbes.
o este que estoy discutiendo ahora. Y los otros no tienen un argumento para decir que el derecho se reduce a los errores morales para actuar. Porque al final de cuentas lo que queda es el hecho de que cuando hay derecho, y llevo esta discusión a la moral, lo que tengo es un dato que es indiscutible. Algunas creencias morales son las que se imponen a los... Algunas creencias morales y las creencias de lo que están a cabo del poder se imponen a los demás. Y esto no tengo un argumento filosófico para mostrar esto de ninguna manera, ¿no? Es una idea propia del autoritarismo. Gracias, José Juan. Ángeles. Bueno, se ha hecho, digamos, un mapa, ¿no?, de tipos de filósofos. Está, no miro a nadie, el que destruye. Están los que construyen, tampoco estoy mirando a nadie. Están los que plantean problemas. Y quizás estén también algunos que reconstruimos las cosas. Y en relación con esto, y con tu planteamiento, que a mí me parece de problemas esenciales y de los que yo, sabes, que me he ocupado durante mucho tiempo y con interés. Coincido contigo en que el problema de la normatividad del derecho nos lleva de alguna forma a tener que buscar soluciones en el ámbito de una racionalidad práctica que queríamos haber dejado de lado porque nuestro discurso iba a ser un discurso teórico acerca del derecho. Pero cuando llega esta pregunta, tenemos que volver a meter por la puerta de servicio lo que habíamos echado por la puerta principal. Y la normatividad del derecho va asociado al problema de la autoridad del derecho. ¿A qué tipo de razones puede generar una autoridad? Yo, en tu modelo, creo que hay un análisis de diversas posibilidades, pero no una apuesta por un concepto, digamos, de autoridad que yo diría que sería casi parecido a la manera en la que funciona el cerebro de los seres humanos. Es decir, igual que tenemos un cerebro, una parte central que es reptiliana, y luego tenemos otra corteza más externa a esta, que nos lleva a ser personas sociables, personas empáticas, etcétera, etcétera. Esto está construido a través de una serie de capas, ¿no? Creo que el concepto de autoridad le sucede esto, que en su núcleo puede haber un concepto de autoridad de tipo hobbesiano, porque además esto es así históricamente. Igual que con el cerebro históricamente estas capas se van produciendo, digamos, en un lapso de tiempo. Primariamente necesitamos autoridades que hagan que el hombre no sea un lobo para el hombre, que no nos andemos matando los unos a los otros. Y con eso obtenemos una justificación instrumental, pero muy importante, para, digamos, defender la racionalidad del modelo. Muy importante porque si no, como decías tú, la vida humana no es posible. Pero también hemos necesitado completar ese modelo de autoridad porque nos han llegado diferentes formas de asegurarnos ese fin de la supervivencia, el no estar matándonos, pero mediante sistemas políticos diferentes. Y la democracia es una opción posible. No es la única, pero es una de ellas. Y ya necesitamos entonces, digamos, un modelo normativo que te dé cuenta de por qué tú estás eligiendo como mejor el democrático. Pero ahí te vuelve a valer las razones instrumentales. Te vuelven a valer. Te pueden decir, bueno, ¿por qué? Fíjate, el sistema democrático es el menos malo en el sentido de que permite, como decían los elitistas, ¿no?, quitarte de encima un jefe de Estado, un gobierno, cuando no lo puedes soportar más sin una guerra civil. Esa sería una justificación mínima, ¿no?, del sistema democrático. Hay más sofisticadas, a la Nino, a la Carlos Nino, donde ya te introducen, bueno, presunciones a favor de lo que dice la autoridad democrática, porque tiene una mayor capacidad para formar opiniones.
pero no dejan de ser también justificaciones instrumentales. El mejor instrumento. Ya no nos estamos yendo a aquello que hace que no nos matemos. Elemento central, nuclear, la tesis hobbesiana, la autoridad hobbesiana. 2. Bueno, y entre todas estas cosas que hacen que no nos matemos, ¿cuál es el mejor? Estoy tratando de poner orden en tus problemas. Termino. Tercero, porque claro, no puedo terminar sin hacer mención de Ras. Porque lo que Ras hace ya es llevarlo a Ras no le importa que el sistema político justificable, el único, sea el democrático, ¿no? Las condiciones que pone ahí, la tesis de la autoridad como servicio, no es otra cosa que yo tenga más posibilidades de acertar si delego mi juicio en lo que dice Jordi que si yo directamente trato de hacer aquello que considero que está justificado. Y esto es una manera diferente de justificar, porque ya no es el mecanismo de toma de decisiones, sino un cálculo, digamos, de probabilidades de acertar. Y ahí aparece esta incómoda noción de razón perentoria o de razón excluyente para la acción. Es un grado más, es un escalón más que subimos, digamos, en estos niveles de exigencia de concreción de lo que quiere decir la normatividad del derecho, porque se puede entender en los tres sentidos. Yo nunca dejo de ver un aspecto instrumental en los tres sentidos, porque también en el de Ras es instrumental, si es que además se llama la concepción de la autoridad como servicio. Es decir, ¿adopto o no adopto este servicio? ¿Cuál es la diferencia? Que lo racional, si adopto este servicio, es que yo ya no hago aquello que pienso que tengo razones para hacer. ¿Por qué? Porque previamente entiendo que debo hacer aquello, digamos, que sea lo correcto y que hay una serie de condiciones que se cumplen porque acierta Jordi, acierta más que yo, es más fiable que yo. Entonces no dejo de cumplir con lo que creo que hay que hacer, haciendo lo que Jordi me dice y, bueno, haciendo caso omiso de aquello que yo considere. No estoy diciendo nada en contra, estoy ordenando, poniendo un poquito de orden en tus problemas, en los problemas que tú has planteado aquí. Gracias por ordenar los problemas, no está mal. Pues la colaboración. Son preguntas complicadas y voy a ver si la puedo contestar a todas, ¿no? La primera. Bueno, la primera pregunta, la primera respuesta es esta. Yo pienso que algunos derechos son defendibles, pero no todos. Abandono la alternativa de pensar las normas jurídicas como la separación. ¿Qué quiere decir? A menos que diga, o algunos harían que solamente los derechos que cumplan esta condición son genuinamente derechos. Genuinamente derechos. Si yo digo no, si yo soy positivista, el sentido nominalista del término, que el derecho no depende de su contenido, entonces tengo que negar que entonces cualquier derecho tenga ese valor que quiero defender. No cualquiera. Lo que no tiene sigue siendo derecho, aunque no tenga valor. La segunda es la de democracia. Confieso que tenía una parte adicional sobre la democracia, que tiene que ver con la legalidad. Y ahí, si me permiten, tengo tiempo para contestar esto, porque no está en el trabajo, pero la democracia también preciso preguntarse, porque me lleva a lo que tú decías, ¿cuál es el mejor derecho? Respondo, el derecho del democrático. Y acá tengo un problema, ¿qué es el derecho democrático? Digo, no. Vamos a ver si nos salimos un poco de lo emocional y me hago la pregunta teórica. ¿Qué es el derecho democrático? No voy a contestar esto ahora, pero sí tengo un problema que es parecido al problema y me parece interesante al de Hobbes. Democrático es una sociedad que elige entre reglas de decisión colectiva. De juez de tres, dictadura, unanimidad y mayoría.
no hay otra. Entonces, la democracia es la, por definición, de este sentido de regla, la que elige la mayoría. Y esto me asegura la calidad del resultado. Ah, no, Ángela, este es lo más distinto. Los diputados pueden votar empíricamente lo que ellos piensan que es correcto, pero de ninguna manera es un criterio de la coalición. Entonces ahí, ojo con la cuestión de esta, que se ha votado por la mayoría no asegura la coalición. ¿En qué sentido? Pensemos en la coalición moral. Si yo digo, y tengo dos respuestas, la mayoría, lo empírico me asegura la coalición moral. Esto es el relativismo puro, moral, relativismo moral. Y otro negar esto, dice, no, la mayoría no asegura esto. Y aquí te propongo entonces a evaluar el resultado. Si preguntamos con algún criterio, si el resultado de la elección es vendido o no. Otro que se evalúa. Y de verdad es un poco más complicado contestar de ahora, ¿no? Creo que el RAS tiene mucho, ¿no? La obligatoriedad. Primero que confunde a mi criterio la razón objetiva con subjetiva. Y te voy a decir solamente un argumento para eso y si quieres después seguimos conversando porque creo que hay otra pregunta. Lo que hay que cambiar es sustitución de las razones de la gente que tiene que actuar. El sujeto de la autoridad. ¿Qué tipo de razones son? Porque la pregunta es, mire, ¿qué es lo que me cambia cuando hay una razón jurídica? Las razones objetivas morales, no, esto se puede cambiar. Lo que cambia es la calidad de la razón. Tienen que ser razones que no se discuten. Entonces lo que hace la autoridad es elegir en lugar suyo. Elige mejor. De acuerdo, está bien. Pero cuando es además correcto decir que tiene una razón. Cuando elige la autoridad o cuando no se equivoca. Porque si se equivoca no es razón para actuar de ninguna manera con la autoridad. De ninguna manera. Y entonces tú me dices, pero la probabilidad tiene que ver con la probabilidad. Ese argumento siempre me sorprendió, Ángeles. Para saber la probabilidad, te voy a decir lo siguiente. Cuando tú es legítima, la probabilidad de acierto es 1 para cada ocasión. Y la de los demás es 0 para cada ocasión. Pues si no, nunca sé cuál es la que tiene razón. Si la autoridad o más bien la oposición. Y ese es un problema que RAS no puede resolver. Creo yo, pues podemos discutir. Cristina. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias, Ricardo, por tu ponencia tan linda. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta conceptual. A vos que te gusta distinguir entre lo conceptual y lo ontológico. No te voy a preguntar si existen normas o si existen razones, sino acerca de los conceptos. Has insistido, has dicho creo que más de 4 veces algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que la pregunta práctica más general no es si es moralmente obligatorio obedecer al derecho, sino si es racional, digamos, y que no habría que equiparar estas dos cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y ahora la pregunta es si te parece, yo creo que estás obligado a decir que sí, que entonces tenemos que rechazar algo que un porcentaje muy alto de filósofos actuales aceptan, que es esta dicotomía entre razones prudenciales y razones morales. La idea es que las únicas razones genuinas son morales. Y si esto es así, esta pregunta colapsan las dos preguntas. Porque si me dices que hay que distinguir lo racional de lo moral, pero ahora cuando vamos a preguntarnos cuáles son las razones, me contestan que las únicas genuinas son morales, entonces no se puede hacer la distinción.
Hoy en día se acepta bastante generalmente que las únicas razones genuinas son morales, y yo creo que ahí está el problema, que si uno acepta esto no puede hacer la distinción muy sabia que estás haciendo. Y esta, bueno, es mi primera pregunta, o sea, si estás de acuerdo con esto, quiero escucharlo de tu boca porque no está dicho explícitamente. Y la segunda, que también es conceptual, que está muy relacionada, es que, a ver, dicho en términos muy, muy amplios, no sé, ¿qué piensas de frente al dilema de Utifrón? Algo tiene valor, pero no instrumental. Dejemos el valor instrumental, estratégico de lado. Valor sustantivo, cuando tú te refieres muy claramente que quieres, estas dos ideas son distintas. O sea, dejemos la idea de racionalidad instrumental o de los juegos estratégicas, sino algo tiene valor sustantivo porque nosotros se lo damos o nosotros se lo reconocemos porque lo tiene objetivamente. En tu trabajo me parece que haces una asimilación de que si hablamos de sustantivo, entonces si algo tiene valor no puede ser fruto de una subjetividad humana, y yo no estaría de acuerdo con eso. Hablar de valores sustantivos es ya aceptar el objetivismo, porque me parece que entonces, no sé, esta es la pregunta. Y vuelvo a subrayar, si crees que subjetivismo nos vuelve a llevar a lo estratégico, a que yo no puedo, la subjetividad humana no puede atribuir valor sustantivo, intrínseco, sin ser otra vez estratégico, o sea, entonces volvemos. Pero yo creo que esta distinción se puede hacer y no habría razón para, digamos, equiparar lo sustantivo con lo objetivo. Esta es la pregunta. Mira, son complicadas las dos, ¿no? Pero la segunda, ¿no? A lo mejor no lo formulo de manera tan clara, pero el sustantivo y el objetivo se mezclan en algo que yo he hecho querido en el trabajo. Algo así como lo siguiente: esta distinción pierde a lo mejor relevancia si uno piensa que lo estoy proponiendo, o se puede proponer una especie de búsqueda de lo que es mejor respecto a lo que está ahora. Entonces, ¿qué tipo de discusión es esta? ¿Búsqueda del objetivo o búsqueda de lo sustantivo? Y no sé si claro o si te he entendido la distinción, pero no me parece que sea relevante, ¿no? Me parece. Y la otra cuestión sobre respecto a la potencial y moral. Bueno, a ver, ¿qué significa eso, Cristian? La pregunta es ubicar lo jurídico en lo prudencial o lo moral. ¿Eso significa? Le pregunto. Y la acción prudencial es igual para ti que instrumental. Yo lo que hice fue una distinción en dos: instrumental y sustantiva. ¿De acuerdo? La instrumental es una manera de evaluar la acción que tiene que ver la relación medio-fin. Cualquiera sean los fines. La otra era, tengo que ver cuáles son los fines antes de decir que la acción es racional o no. Esta es la distinción que yo formulé. ¿Dónde ubica vos tu pregunta? La única distinción que yo formulé es esa. Y me dijiste que la que estabas usando. No se devuelvan las preguntas porque no avanzamos. ¿Cómo? Es que no le escuché bien. El compromiso era dejar las preguntas abiertas. Asúmanlo. Quedan 3 preguntas, las vamos a recoger las 3 y luego tú contesta una. Una. Elige. Josep María Vila Susana. Muchas gracias, Ricardo.
yo tomo la palabra de una forma instrumental, digamos, y voy a cumplir formalmente con las reglas que se imponen, es decir, voy a hacer una reflexión acerca de lo que ha expuesto Ricardo, pero en realidad lo que quiero es manifestar mi reconocimiento público. Antes se ha dicho a lo que todos hemos aprendido de Ricardo, y yo quería enfatizar que si se hiciera una competición acerca de quién ha aprendido más de Ricardo, pues seguramente por haber partido de una baseline de ignorancia absoluta, yo estaría entre los finalistas. No sé si ganaría, ganar es muy osado, pero una medalla sí que me llevaría. Por lo tanto, mi gran reconocimiento a la enseñanza permanente que durante muchísimos años tuve de Ricardo. Como tengo que cumplir con la formalidad, voy a hacer una reflexión acerca de lo que has dicho. Por un lado, has establecido la distinción, has aceptado la distinción entre teoría y práctica, entre razones para creer, razones para actuar. Por otro lado, has mencionado al inicio que venimos de una tradición que se remonta a todos, ¿no? De que venimos de la tradición que se remonta a la Grecia clásica, a los pensadores, a los filósofos clásicos. Yo te quería hacer la siguiente reflexión. ¿No te parece que en la Grecia clásica el humus cultural, y por eso quiero decir que no había distinciones, en este caso, entre Aristóteles y Platón, por ejemplo, en ese humus cultural estaba precisamente no distinguir entre la teoría y la práctica? Es decir, cuando se propone que si tú conoces lo que es la justicia, no puedes dejar de actuar justamente, o lo que es lo mismo, si actúas de manera inmoral, es que no conoces, ignoras lo que es la justicia. Esto parecería ser que justamente en esa tradición, el inicio al menos de esa tradición, parece que esa distinción es justamente, no voy a decir obviada, es sencillamente que no veían que eso fuera indispensable para avanzar en el conocimiento, al contrario, creo que lo veían, digamos, podemos decir mezclado, podemos decir desde nuestro punto de vista, pero desde su punto de vista era como eran las cosas, eran así. Entonces, bueno, te quería hacer esta reflexión acerca de si efectivamente es así o tú ves porque en algún momento me ha parecido que efectivamente esa distinción tan tajante entre teoría y práctica, tú también la ponías en cuestión en algún momento, pero si irías por esa línea o no, seguirías manteniendo la distinción. Recogemos las tres. Pues Hernán. no voy a acordar. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Contesta la última. No. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Realmente escucharte, un placer. No es una pregunta, es en realidad, retomando lo que dijo Comanducci y lo que está dando vueltas acá, a mí me hizo acordar, estamos discutiendo quizás si hay razones objetivas y razones para la acción. Y a mí me hizo acordar, hay un texto de Richard Joyce que se llama The Myth of Morality, que es como uno de los últimos textos de teoría del error. Y una cosa que dice ahí es tremendamente potente. Cuando uno hace una pregunta, eso solo se puede entender si uno cree que está pidiendo una razón. Entonces, cuando vos nos obligás a hacer preguntas, cuando despertás una pregunta o la creás, en ese mismo acto mostrás que hay racionalidad objetiva. Porque eso quiere decir que hay razones para dudar y para responder. Y la idea de Joyce es que esto es lo máximo que se puede decir sobre la objetividad de las razones. Que en los actos en que hacemos preguntas, creemos que hay una razón para dudar y para pedirle al otro que nos conteste. Y yo pensaba que cuando decía Comanducci esto de que vos nos invitás a hacer preguntas, nos creás preguntas nuevas, no necesitas mostrar más nada teóricamente sobre la objetividad de las razones. Porque ya eso es la prueba en el acto mismo de que existe racionalidad objetiva. Eso. Gracias, Ricardo. Última, Jaime. Hola, Ricardo. Muchas gracias. Bueno,
son dos preguntas muy pequeñas. Una tiene que ver más con una reflexión filosófica y otra más bien con una referida ya al derecho. La primera es con respecto al concepto de racionalidad, esta división entre racionalidad sustantiva y racionalidad instrumental, si es posible aplicarla a la racionalidad epistémica, o qué piensas tú respecto a eso. Y la segunda, referida al derecho, es si es concebible dentro de tu posición pensar de que el derecho en algún sentido podría proporcionar razones para creer, no que sea solamente razones prácticas. En el sentido, por ejemplo, uno podría pensarlo en algunas reglas probatorias o en algunos, también no solamente enfocado a los jueces, sino también a los destinatarios. Por ejemplo, no sé, proporcionar medios para la realización de algo, pero proporciona razones para creer. Eso, gracias. Las dos últimas ya te acordarás. De Hernán preguntó si al hacer preguntas ya se presupone que hay razones objetivas, y José María sobre la distinción entre teoría y práctica. Elige. Rápidamente. ¿Cuál? ¿Una? No, puedo contestar las tres. Bueno, pero voy a intentar. Es verdad lo que dice José María. Dije en el pasaje que la distinción puede ponerse cuestión. A lo mejor tenía que haber dicho, el error mío fue poner que no me haber dicho que la cuestión estaba al principio, pero a mí no lo veía. No ahora. Sin embargo, uno puede discutir incluso lo que me decías de Platón y Aristóteles, a discutir a lo mejor una pregunta, saber qué es la bondad. No me hace bueno, sino tú. Ese creo yo que es el principio de la decisión que yo traté de usar. Entonces habría que ver que dije Platón, que ya esto te respeto, pero por supuesto, discúlpame, tengo que ponerme a estudiar eso. Dice Platón, pero creo que esto sí es verdad. Saber lo que es bueno no me hace bueno. Saber qué es la felicidad, lamentablemente, no me hace feliz. Y sí, porque, y no, tengo que tratar de ser feliz y conseguir su ideal. Bueno, a ver, las razones para lo de Hernán, no conozco el autor en cuestión, tenía que volverlo a pensar, pero más tu pregunta tiene que pensar, o conocer el autor, no, ¿quién era? Perdón. Pero, claro, pero la verdad es que yo escuché lo que tú decías de él y me sorprende un poco tener que ver lo que dice, porque le hice como una pregunta. ¿En qué sentido supone que tengo una razón para la respuesta? Tengo una razón para preguntar, pero no para la respuesta. La razón para preguntar puede ser de muchas clases. Una puede ser puramente, digamos, casual. Tendría que discutirlo eso. Y las razones para creer, ahí tengo un problema. ¿Qué quiere decir que el derecho genera las razones para creer? Porque el derecho son normas. Entonces, lo que puede hacer el derecho, que es lo que hace, y que usted se ocupa en nada de eso, es organizar normas para usar razones para creer. Pero nada más que, porque yo estoy pensando ahora, en principio, en la duda en pro del rey, o en la duda en pro del operario. Eso es una cuestión teórica. No. Me arma una estrategia normativa de cómo debo plantear la discusión epistémica, pero no me la resuelvo. No me la puedo resolver. Después podemos seguir hablando. Bueno, pues muchísimas gracias. No,